Bien, entonces el objetivo es mejorar tu calidad de ideas para mejorar tu calidad de vida. Así de sencillo. No sé si ustedes se han dado cuenta que los seres humanos pensamos con ideas. No sé si eso es real para ustedes. ¿Sí? Un ejemplo rápido. Si yo les digo, piensen en un gato. ¿Lo vieron? Sí, ¿verdad? Entonces cada uno le puso su color, el gato está saltando, está moviéndose, está acostado, no sé, está roscando, está sobando. No importa, pero pensaste en un gato. Ven, entonces el pensamiento es instantáneo. El pensamiento es algo que ocurre así. No es algo que lleva mucho tiempo. El pensamiento es algo instantáneo, siempre y cuando tengas buenas ideas o ideas que te mejoren tu calidad de vida. Porque también hay las malas ideas que empeoran tu calidad de vida. Si, por ejemplo, en este momento estás teniendo problemas con tus hijos, significa que qué tipo de ideas tienes. Si tu hijo te está dando problemas, si tu hijo te está causando conflictos, si tu hijo te está como enturbulando mucho y te sientes así como agobiado o agobiada, ¿por qué es? ¿Se han puesto a pensar alguna vez eso? Gracias por la sinceridad. Pues fíjense que muchas personas, al no tener ideas con cuáles resolver un problema, pues recurren a los datos que ya tienen. Por ejemplo, ustedes, ¿de dónde o de quién aprendieron a ser mamás? Y muchas veces van a ser las respuestas de mi madre, ¿verdad? Yo aprendí a ser mamá por mi mamá, porque no había o no existía una escuela para padres. Recién en los últimos años se ha ido como generando esta iniciativa de ser escuela para padres, pero antes de eso no. Entonces, es como para que vayan viendo de dónde van sacando sus ideas, ¿de acuerdo? Entonces, el primer paso para mejorar tu calidad de vida y la de tu familia es entender que piensas con ideas y basado en la calidad de ideas podrás tener una calidad de vida y tomar decisiones y tendrás los resultados que buscas. ¿Ok? Por ejemplo, si yo tengo la idea de que quiero ser el mejor padre del mundo, ¿qué tengo que hacer? Si las ideas que tengo actualmente no están funcionando, significa que no tengo ideas que me dan un nivel de mejor supervivencia o me dan un nivel de mejor calidad de vida. Simplemente son ideas que me están causando esto, problemas. Entonces, lo primero que uno tiene que saber es que hay nuevas ideas con las cuales poder pensar, con las cuales poder tomar decisiones. ¿Ok? Por ejemplo, de mi caso personal he ayudado a más de 100 familias a mejorar su calidad de vida. Y básicamente he encontrado factores en común. Y uno de estos factores en común es que tratan de educar a sus hijos como ellos fueron educados y no resulta, porque normalmente los niños de hoy en día vienen turboacelerados. Normalmente un adulto promedio, digamos, por poner una comparación, se mueve a 10 kilómetros por hora. El niño promedio de hoy en día se mueve a 100. Entonces el niño va a una velocidad así y el adulto va así, como pasito a pasito, pinito, pinito. Entonces, como somos adultos, tratamos de frenar a los niños. Le decimos, no, no te muevas, quédate quieto. Entonces el niño quiere volar y tú no. Quiero volar y no. No hagas esto, no hagas aquello. Y no sé, algunos como nos impedían tocar, nos pegaban en las manos. O si cogías algo que no era tuyo, hasta te quemaban las manos en algunos casos. Sí, algunos tipos de tortura, ¿verdad? Permítame silenciar los micrófonos de todos. Mil disculpas y bienvenidos a los que recién se están uniendo. ¿Estamos hasta ahí? Pueden darle like así o hacerme así. En la computadora le pueden poner el dedito arriba. Entonces así nos vamos a ir comunicando. Gracias, Carlos. Gracias, Natalia. Gracias, Elsa. Anita, Jimena, Diego, bienvenidos. Mateo, bienvenido. Ok. Normalmente, siempre me gusta empezar mis pláticas preguntándoles preguntas que normalmente no se hacen. Entonces, la primera pregunta, ¿con qué ideas estoy pensando? Sobre ser padre o madre. La segunda pregunta, ¿de dónde viene esta información?
Y la tercera pregunta, ¿habrá otras ideas con las que podamos pensar y ser más eficientes en lo que hago? ¿Ok? Entonces no es necesario que me contesten, es importante que ustedes lo sepan. ¿De dónde viene la información? Y si es que habrá nuevas ideas con las cuales pensar y ser más eficiente en lo que hacemos. ¿Ok? Ahora, yo quisiera que ustedes pudieran visualizar el siguiente punto, como tener una super vida. No sé si ustedes sea real para ustedes poder tener una super vida, o alguien ha visualizado alguna vez tener una super vida en familia. Sí, nosotros vivimos como al día a día, ¿verdad? Mucha gente vive el día a día. O sea, como amanezca y ahí vamos. ¿Pero alguna vez pensaste en tener una super vida? ¿Pensaste en decir, wow, quiero tener esta calidad de vida, este estilo de vida, quiero tener esto, este otro? Bueno, entonces vamos a definir qué sería supervida. Y dice, el pensamiento correcto combinado con las ideas y acciones correctas en todos los intereses de la vida. Les vuelvo a repetir, el pensamiento correcto con las ideas correctas, las acciones correctas en todos los intereses de la vida, buscando el mayor bien para el mayor número de personas que componen la familia. ¿De acuerdo? Ahora, se dice fácil, ¿verdad? Dicen así como muy idílico. El pensamiento correcto. ¿Cómo sería el pensamiento correcto? ¿Cómo puedo tener un pensamiento correcto? A ver, veamos cómo se podría desglosar esto. Bueno, como ejemplo, el pensamiento correcto sería darle un correazo a un niño. ¿Sería el pensamiento correcto? No, gracias, Carlitos. Está ahí como dudando. No, gracias, Diego. Bien, entonces ese no sería un pensamiento correcto, porque el castigo nunca ha sido la solución, pero sin embargo tenemos esa información de que el castigo es correcto. Imagínense, te pego porque te quiero, no me quieras tanto. Simplemente tenemos que tener dos puntos muy importantes en cuenta. El primero, que es un niño, y el segundo, que es una familia. No sé si alguna vez se preguntaron eso. ¿Qué es un niño y qué es una familia? A ver, si quieren pueden escribirme sus ideas al chat para poder irlas leyendo, ¿ok? ¿Qué es un niño? ¿Qué es una familia? Para empezar, si yo quiero tener una super vida, tengo que entender primero que el pensamiento correcto me tiene que decir qué es un niño y qué es una familia. Si no, no tenemos una plataforma desde la cual despegar. Vamos a tomarnos un minutito, por favor, para poder escribir sus ideas. Todas las ideas son bienvenidas. Como les dije al inicio, yo no soy el dueño de la razón. Cada persona tiene su propia razón. Lo único que he hecho es como investigar e indagar un poquito más en el tema de la familia y los niños. Y he encontrado datos que me ayudan a mejorar. Carlos, personas pequeñas con derechos y obligaciones. Muy bien, pues sí, eso es parte. Muchas gracias, Carlos. Los demás, ¿qué creen? Siempre me gusta que sea interactivo, ¿ok? Porque si no, aquí habla y habla como letanías, como que medio feo. Muy bien, Diego. Nuestros hijos, sabes que nos... Súper, gracias. Es un buen concepto. Bien, todas las ideas están muy bien. Ahora les quiero ofrecer una nueva idea de un concepto de un niño. Muy bien, sí, son personas que están creciendo, están aprendiendo. Natalia se aprende de nosotros y nosotros. Muy bien, sí, correcto, todas esas ideas están muy bien. Ahora, fíjense cuál es la diferencia entre un adulto y un niño. Vamos a pensar un poquito, a ver. ¿Cuál sería la diferencia entre un adulto y un niño? Mientras tanto, sigo admitiendo a los demás que están conectándose. Gracias por conectarse.
Ok. Ajá, sí, tienes razón, Diego. La parte de la edad, muy bien. Inocencia. Un niño actúa sin pensar. Ah, bueno, ahí tenemos un buen punto por el cual empezar. Gracias, Natalia. Gracias, Diego. Bien. Ahora, imagínense esto. La única diferencia entre un adulto y un niño es el tamaño de su cuerpo. ¿Cómo les quedó? La única diferencia entre un adulto y un niño es el tamaño del cuerpo. Uno dirá, ¿y por qué? ¿Cómo es que es eso? Es como que te cogió ahí en curva. Pues bien, como dijeron, son personas conscientes, tienen derechos, tienen obligaciones. Sí, todos sus comentarios estuvieron bien. El de ser inocentes, probablemente diría que no tienen tantos datos o conocimientos con cuál manejar la vida, ¿ok? Más que inocentes. Pero son seres súper conscientes. Un niño promedio es 70 veces más consciente que un adulto promedio. Si ustedes se fijan, cuando tu hijo te dice, mami, ¿qué te pasa? O te dice, ¿por qué estás triste? ¿Te pasó algo? O no sé si he visto que un niño, por ejemplo, yo tengo dos hijas, una de 2 años y una de 5 años. Entonces mi hija me dice, papi, ¿estás cansado? Tómate un vasito con agua. ¿Ves? Y me trae un vaso con agua. O dice, por ejemplo, mi hija de 5 años me dice, oye, yo voy a hacer el desayuno. ¿Ve? Entonces, el niño comienza a experimentar, es mucho más consciente que un adulto promedio. Normalmente un adulto promedio en nuestra, no todos, obviamente, pero digamos en nuestra sociedad machista, es que la mujer tiene que servirle al hombre. ¿Y por qué el hombre no puede servir a la mujer? Servir en el sentido de los alimentos, ¿no? ¿Por qué las mujeres crean el machismo? Si se dan cuenta, los hombres no son machistas, las mujeres son las machistas. Porque la mujer le decía antiguamente, no sé si hasta ahora pase, las niñas no juegan con pelotas, los niños no juegan con muñecas. Y así ese tipo de ideas. ¿Ven? Entonces, cuando tenemos ese tipo de ideas, ese tipo de información, pues, ajá, muy bien, Diego, excelente. En mi caso personal, a mí mi papá, en cambio, me enseñó a cocinar, a lavar y a planchar. ¿Ven? Entonces, esas cosas te van ayudando a crecer. Pero si nosotros no les damos las herramientas a los niños, no van a poder crecer. Entonces, teniendo el pensamiento correcto, como habíamos visto al principio, no es el hecho de que el castigo físico es la solución. Aunque nosotros fuimos víctimas de este tipo de educación, entre comillas, en este tipo de amor, de que lo camuflaban porque era por tu bien, pues te pego porque es por tu bien. Y le pegan a un niño. Yo sé que hoy en día no sucede mucho, pero todavía hay casos de que les pegan a los niños, es por su bien. Y si tu esposa o esposo te pegara, también sería por tu bien, estaría bien, ¿verdad? Entonces no habría una comisaría de la mujer, no había el maltrato a la mujer, porque está bien, el castigo está bien. ¿Sí se fijan? Entonces, cuando hablamos que la diferencia entre un adulto y un niño es el tamaño de su cuerpo, se refiere que los niños también tienen los mismos derechos, responsabilidades que tiene un adulto. Obviamente tiene que ir de acuerdo al nivel de conciencia del niño. No le vas a dar la responsabilidad de un adulto en el sentido de trabajar a un niño de 2 años, pero sí le das la responsabilidad de ayudar en casa. Entonces, de acuerdo a su nivel de conciencia, de acuerdo a su educación, pueden darle más responsabilidad a los niños. Tu hijo te da problemas cuando no tiene responsabilidades. Y eso puedes escribirlo con letras mayúsculas. Siempre un niño te va a dar problemas cuando no tiene responsabilidades. ¿Ok?
Entonces, vamos viendo ahí como el pensamiento correcto, combinado con las ideas y acciones correctas. Estamos hablando de tener una super vida. El pensamiento correcto con las ideas y acciones correctas en todos los intereses de la vida. Entonces tenemos intereses de estudios, intereses familiares, intereses sociales, intereses humanitarios, intereses con la naturaleza, intereses con las cosas materiales, el carro, la casa, el dinero, intereses con la parte de motivación, la parte espiritual, ¿ven? Tenemos diferentes intereses y todos tenemos que tener como las ideas correctas en todos esos aspectos de la vida. Y obviamente buscando el mayor bien a la mayor cantidad de integrantes de la familia. Entonces, si mi familia está integrada de 4, 3, 5, 6 personas, yo tengo que ver el mayor bien para el mayor número de cantidad de personas de la familia. ¿Ok? Si, por ejemplo, no sé, me tengo que comprar un carro de juguete a un niño que cuesta $300 por poner un valor X, pero eso va a desfinanciar a toda la familia, ¿sería correcto comprarle el carro? No, ¿verdad? Entonces uno tiene que precautelar el bienestar de toda la familia, no de un solo individuo, sino de toda la familia. Y las mamitas normalmente son expertas en eso. Porque, como dicen, hacen alcanzar el sueldo para todo el mes. Tienen esa habilidad. ¿Okay? Entonces, eso es básicamente como tener el mayor bien al mayor número de personas de la familia. No por uno, sino por los 5, 4, 3, 2, los que sean. ¿Ok? ¿Estamos hasta ahí? Dígame like. Hágame así también, si los veo, a los que los puedo ver. Súper, gracias. Me alegro que vean bien hasta ahí. Muchas gracias. Entonces, básicamente eso sería tener una super familia y una super vida en familia. Entonces, que toda la familia tenga como el mismo pensamiento en el sentido de supervivencia. ¿Ok? Que toda la familia trabaje en equipo. Entonces, teníamos la segunda definición de familia. Ya definimos lo que era un niño. Un niño es un adulto en un cuerpo pequeño que está creciendo todavía y aprendiendo de la vida, que tiene las mismas responsabilidades y obligaciones que los otros miembros de la familia. ¿Ok? Ese es un niño. Ahora, ¿qué es una familia? Entonces, para no hacer muy largo el cuento, la familia básicamente es un grupo de individuos que tienen un propósito en común y cada uno apoya el propósito individual y que por lo regular se llevan bien. ¿Sí? Porque nadie es que todo es paz y amor en ninguna familia, ¿no? Siempre hay conflictos, siempre hay problemas, pero si lo sabes manejar, por lo regular te llevas bien. O sea, obviamente cada persona tiene su individualidad y quiere como tener y cubrir sus necesidades. Pero como somos una familia, es un equipo, un grupo de personas que tienen un propósito en común, fíjense, un propósito en común. ¿Cuál es el propósito de su familia? ¿Hacia dónde van? O se convierten, si no hay un propósito, pues simplemente son un barco a la deriva como familia. Si sopla el viento, se va para acá. Si sopla el viento, se va para allá. Si sopla el viento, se va para allá. Pero si tienes un propósito, tú vas del punto A al punto B, ¿verdad? Viene la tempestad, la marea te va a desviar un poquito, pero sigues avanzando hacia tu propósito. Pero cuando no hay un propósito, cualquier brisa te derrumba. Cualquier problema te hace pedazos. Entonces, sin propósitos en la familia, pues los niños hacen lo que les da la gana, los padres también hacen lo que les da la gana o hacen lo mejor que puedan. Sí, exacto. Hay niños dóciles y niños que son tremendos. ¿Pero por qué? En mi caso personal, como muchos de ustedes saben, yo manejo niños con TDA, H, trastorno de déficit de atención e hiperactividad. ¿Ok? Y básicamente no es por su naturaleza. Tenemos que tener en cuenta dos cosas importantes. Uno, lo que el niño es capaz de hacer por su capacidad inherente. Y dos, que el niño haga lo que le da la gana porque no tiene reglas políticas, disciplina, ética, que es otra cosa. Entonces un niño se vuelve irreverente y respetuoso cuando las reglas
reglas de casa no están claras. Y cuando los papás son muy permisivos o muy blandos, o sea, por ejemplo, sí, sí, te castigo una semana, el otro día, toma, toma, ¿ves? Tienes una actitud muy blanda. O eres muy permisivo y dejas que se comporte como le da la gana donde quiera y no le pones firmeza. No brusquedad, no castigo físico, pero sí firmeza. ¿Ok? Entonces, cuando tú le pones firmeza a un niño, el niño responde. El niño cuando su mal comportamiento te está diciendo, ayúdame a controlarme. No puedo controlar mis impulsos. No puedo controlar mi energía. ¿Ok? Pues simplemente hay que controlarlos. ¿De acuerdo? Sí, como les dije al inicio, está bien. Si lo que les haga sentido, fine, está súper bien. Agárrenlo y si lo que no les hace sentido, déjenlo, olviden. Bueno, las razones por las que no tenemos una super vida como padres. La primera es por los modelos a seguir que tenemos. ¿Cuál es mi modelo a seguir como padre? ¿Se han preguntado alguna vez? Básicamente, o mi padre o mi madre son mis modelos a seguir cuando no tengo los datos correctos. No digo que sean malas personas, ojo, no digo que sean malas personas. Lo único que digo es que quizás no tuvieron las mejores ideas con las cuales ayudarnos. ¿Ok? Las definiciones incorrectas es una de las causas. Por eso estábamos definiendo lo que es un niño y lo que es la familia. Porque cuando no tenemos la definición clara, pues nos volvemos un barco a la deriva. ¿Ok? La segunda son objetivos incorrectos. Entonces, como esposo quiero esto, como esposa quiero esto. Y los hijos, pues ahí a donde el que tenga la razón. Pero si tienen un objetivo en conjunto, por eso les decía que si tienen un propósito, así ven una fuerte tempestad, les va a desviar un poco, pero van a seguir avanzando hacia él. La educación que tenemos es muy importante, pero no hablo de la educación del sistema educativo, de educación de la vida. La educación del sistema educativo está muy bien como para el conocimiento científico técnico, ¿sí? Pero para la educación para la vida no. La familia es la que te da la educación para la vida, no la escuela, no el colegio, no la universidad. Si no, miren a su alrededor cuántas personas con título conocen que no aplican lo que estudiaron. ¿Ok? ¿Cuántas personas conocen que se dedican a otra cosa de la que estudiaron? ¿Ven? Es porque en la familia no le dieron una educación para la vida. Entonces simplemente endosamos al niño al sistema educativo y que ese sistema educativo lo dé formando. Sí, pero nuestro sistema educativo, como yo le digo, es como una fábrica de salchichas. Entra el niño y lo van embutiendo, lo van embutiendo, lo van embutiendo y al final simplemente tiene que salir la salchicha. Algunos salen chorizos, salchichones ahí, ¿ven? Pero básicamente solo te llenan de información, pero de pocos datos aplicables. O no sé si alguno de ustedes me puede decir quién puede aplicar lo que aprendió en la escuela hoy en día, así tal cual te enseñaron. No, ¿verdad? Porque es una educación que era bastante fugaz, por decirlo de alguna manera, porque si aprendías bien, si no, tu problema. Lo único que te decía aprender era el miedo al castigo físico que te daban tus padres o al castigo físico que te daba el profesor o a las malas notas. Mucha gente estudiaba y se volvía muy buena memorizando y le sacaba 20 en los exámenes, pero no podía aplicar ni 5. Les digo, yo pasé por una infancia en la cual tenía un profesor que si estuviera educando hoy en día como educó o nos educó a mis compañeros de mí en ese entonces, estaría preso. Porque si era de la vieja escuela, que los papás decían, dele nomás lo que yo no le doy. Entonces, como para ponerles una idea, te alzaba de las patillas,
te pegaba con antenita en las manos, tenía una antena de un carro que te pegaba en las manos. A un compañero le rompió el palo en la espalda. Estamos hablando de un adulto que le pegaba a un niño de 8, 7, 8, 9 años. Y los padres le aplaudían. Y era el mejor profesor de la escuela, en teoría. ¿Eh? Entonces digo, ¿por qué este tipo de educación? Nuestra sociedad actual es el resultado de la educación que recibimos anteriormente. Así de sencillo. Obviamente no todo es malo, hay cosas buenas, hay cosas malas, no hay que ser extremistas, pero simplemente es como para que vean una idea y el ejemplo sobre la educación. Y la quinta razón es por falta de reglas. Entonces, por ejemplo, en mis clases los niños tienen una regla primordial, que es nunca, de los nunca, nunca decir no puedo. Entonces yo a mis hijas, a mis estudiantes, les enseño a nunca, nunca, nunca decir no puedo. Yo siempre les digo, ustedes pueden obtener lo que quieran si se dedican y se ponen disciplinados. Entonces es una regla. Pero si los niños no tienen estas reglas, estas bases con las cuales operar, no van a poder hacerlo. Les enseñamos principios y valores que están muy bien, pero no les enseñamos reglas que les ayuden a sobrevivir. No sé si alguna vez se preguntaron ustedes, o si les dijeron a ustedes alguna vez, ¿por qué tienes que ir a la escuela? A mí nunca me dijeron por qué tenía que ir a la escuela, simplemente, vaya, dice que ya tienes 6 años, entonces tienes que ir a la escuela, al jardín de infantes. Pero a mí nunca me dijeron por qué tenía que ir a la escuela, ni por qué tenía que ir al colegio. Lo que te decían es para que seas alguien en la vida, y eso te mata. Si a ti te dijeron que estudia para que seas alguien en la vida, discúlpale a tus padres por tremenda ofensa que te hicieron. Uno nunca estudia para ser alguien en la vida. Porque uno al momento que uno nace ya es. Cuando ya te dieron un nombre ya eres. ¿Ok? Entonces, cuando tú le dices a un niño, estudia para que seas alguien en la vida, entonces no soy nadie. Tengo 4 o 5 años y no soy nadie. No, cuando llegue a la universidad voy a ser alguien, cuando tenga el título, vas a ser alguien. Wow, imagínense, ese es un tremendo crimen para un niño. Entonces, si vas a estudiar, tienes que darle una razón, un objetivo de por qué ir a la escuela. Entonces, los niños que tienen mala conducta es que, porque no entienden, perdón la expresión, ¿qué carajos hago aquí con 30 estudiantes y un profesor o varios profesores que me hablan todo el día y yo no sé qué hacer? Porque no tengo un propósito, no tengo un objetivo para estar aquí sentado. Prefiero estar en mi casa porque ahí estoy tranquilo, porque es mi espacio, es mi zona de confort y todo. Pero si no lo pongo con un propósito, es como que tú trabajas por trabajar, vives por vivir, comes por comer, no tienes un propósito para hacer las cosas. Entonces eso mismo estamos transmitiendo a nuestros hijos, la misma educación, ¿sí se ven? No sé si se pueden dar cuenta cómo va, si me pueden hacer así, darle like, cualquier cosa, ¿ok? Para saber que me están escuchando. Entonces esas son las 5 razones del por qué no uno puede llegar a tener una super vida. Entonces, repito, 1, modelos a seguir, de dónde estoy aprendiendo la información que tengo. 2, definiciones incorrectas. No entiendo de qué estoy hablando, de qué estoy trabajando. No entiendo mi carrera, no entiendo mi profesión, no entiendo por qué estoy acá. Definiciones incorrectas. No sé qué significa la palabra amor. No sé lo que significa la palabra ayuda. ¿Ven? Entonces, no tengo definiciones correctas. Objetivos incorrectos. Entonces, ve a la escuela porque vayas, porque es para cumplir los requisitos que te da la sociedad o el sistema educativo. ¿Ok? O la educación, porque en esta casa se hace lo que yo digo. ¿Por qué? Porque es mi casa. ¿Ven? Pero es como que no le das un factor real que el niño puede evaluar. Lo tratas como un ignorante, en el sentido literal de la palabra, no en el sentido de insulto, sino en el sentido literal de la palabra,
porque él ignora muchas cosas. Pero si no, tú no le das la información, va a seguir siendo ignorante. Porque va a ignorar cómo funciona la vida, va a ignorar cómo funciona la familia, va a ignorar cómo comportarse, ¿ves? Entonces él está siendo un ignorante, como les digo, en el sentido literal de la palabra, no del insulto, porque ignora. Y eso es la educación. No sé si alguna vez ustedes hablaron, sus papás, de cómo manejar el dinero. No sé en sus tiempos, pero en los míos hablar de sexualidad era un tabú brutal. De educación, falta de reglas. Bueno, el estudio es tu deber, tu obligación y tu responsabilidad. ¿Alguien le dijo eso a un niño? Es una regla para la vida. El éxito es tu deber, tu obligación y tu responsabilidad, no la mía, es tu vida. No le des luchando sus batallas, dale las herramientas para que luche. ¿Sí? Hoy veo madres que van a sacar la cara por los hijos, pero no les ayuda en los colegios, pero no les ayudan a resolver su propio problema, no ayudan a que el niño resuelva su problema, sino que le dan resolviendo el problema. Entonces le quitamos responsabilidad porque no tenemos reglas claras. ¿Estamos hasta ahí? Disculpen si soy duro. Mil disculpas. Con su perdón me voy a tomar un poquito de agua, porque esto de estar habla y habla, sí cansa. Perdón. ¿Estamos claros hasta ahí? Súper. Bien. Entonces, para abordar un poquito más y darles unas ideas un poco más amplias de este tema que estamos hablando, de los modelos a seguir, pues tenemos a nuestros padres, principalmente, a los maestros o profesores desde escuelas, a los compañeros, a nuestra pareja y a los medios de comunicación. Entonces hay que para tener algunas ideas de qué modelo estamos siguiendo. Modelos a seguir. Bueno, las actitudes. Como heredamos actitudes, heredamos conocimientos. Hola, Fer, gracias por tu pregunta. ¿Cómo se manejan las reglas claras? Primero es tener las reglas escritas. Si no está escrito, no es verdad. ¿Ok? Si las reglas no están escritas, no funciona. Entonces, como siempre les digo, es como cuando tú vas a trabajar en una empresa, ¿qué es lo primero que te dan? Tenga, aquí está el manual de instrucciones, o el, ¿cómo se llama? Se me va el nombre técnico que le dan. Yo le digo manual de instrucciones, pero es como, se me fue el nombre. Bueno, lo primero que te dan es cómo tienes que comportarte y y todos los dólares. No, no me acuerdo el nombre, pero sería como el manual de operaciones básicas que tú tienes que saber. Reglamento de trabajo. ¿Perdón? ¿Me repites? Reglamento de trabajo. Eso, el reglamento de trabajo. Entonces aquí tienes el reglamento y si no cumples, pues para afuera, o te multamos, o te quitamos el sueldo y bla, 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 ¿verdad? Entonces, en la familia debe existir lo mismo. Entonces, el niño va a saber, por ejemplo, las sanciones altas, medianas, leves, dependiendo de lo que haga. Pero si yo no tengo claro y ese rato improviso, pues va a salir cualquier cosa del estómago. Muchas de las veces sale un correazo o un manazo. ¿Ok? ¿Estamos hasta ahí? Ojo, también es importante los medios de comunicación. Miren que nos están dando mucho tipo de información. Y este tipo de información hace que nos pongamos en un punto de ser efecto y no causa. Entonces vamos a tener miedo, 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 miedo. Entonces te venden noticias muchas desastrosas, desalentadoras, y te meten noticias falsas, las fake news que les llaman, y todo es un camuflaje, todo es una conspiración. Todos los medios de comunicación básicamente venden lo que les conviene vender. ¿Ven? Entonces también tenemos modelos a seguir. Por ejemplo, mi papá es una de las personas que se sentaba el día domingo, agarraba su periódico y no podías molestarle hasta que acabe de leer el periódico. Dice, ya nada, va de noticias falsas. ¿Eh? Entonces, uno tiene que entender eso. Y ahora, las mentiras de la sociedad, y ponle mucho énfasis en esta parte, porque básicamente de esto depende que tengas éxito al aplicar los datos que estás aprendiendo en esta conferencia. ¿Ok? ¿Están todos listos? ¿Sí?
Súper. Bien. Entonces, la primera mentira de la sociedad es el viaje y no el destino. No sé si te han dicho eso alguna vez. No es el viaje, sino el destino. Perdón, es el viaje y no el destino. Entonces, ¿cómo interpreto eso? A ver. No importa que estudies, lo importante es que tengas el título. No importa lo que hagas, pero tienes que sacar dinero. No importa esto, no importa aquello, sino esto, ¿no? Te podías decir, por ejemplo, sucedía antiguamente, no tan antiguamente, que si llegaba una mujer llegaba a los 30 años se quedaba para vestir santos. No sé si les dijeron eso alguna vez a las damas que están aquí. Es el viaje, no el destino. Entonces, ¿cómo sería eso? Hay una mujer que se casa y dice, yo prometo amarte en la vida, en la muerte, en la enfermedad y bla, 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 ¿verdad? Pero resulta que te casas con un tipo que es alcohólico y encima te maltrata. Pero es el viaje y no el destino. Entonces tienes que seguir aguantando. ¿Te enseñan o no te enseñan eso? Otra cosa, dice, establecer metas razonables. Uno se pone muy razonable. Uno dice, ay, yo solo quiero tener, no sé, una casita y que mi familia sea feliz. Entonces es una meta normal para todas las personas. Pero ¿por qué no dices, yo quiero tener una mansión, quiero tener piscina, quiero tener esto, y este otro, y tengo que tener mi carro? Pero te enseña a que no debes soñar tan alto, no tienes que apuntarle tan alto porque debes, como se dice, eh, el dicho es que estira las cobijas hasta donde tapan los pies, ¿verdad? Entonces son ideas limitantes, te dicen, haz solo lo justo y lo necesario. No te quedes más allá de las 5 porque si te quedas más allá de las 5 eres bobo. No sé si les han dicho eso alguna vez. Ah, o ser realista, también tienes razón. Ah, sí, tienes que ser realista. O sea, te lo dice, y cuando tú aceptas esa idea, ¿de quién estás aceptando esa idea? ¿Recuerdan que al principio les decía de dónde viene la información con la que estamos pensando? ¿De quién estás aceptando esa idea de que uno solo tiene que estirar las cobijas hasta donde tapen los pies o de que tienes que ser realista? De un mediocre que nunca logró nada en la vida. Por los que son exitosos te van a decir, dale, dale, tú puedes, sigue, lucha, 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 lucha. Sigue en eso. Pero los que son realistas son los que nunca han logrado nada en la vida. Había una persona que a mí me dijo, deja eso de las artes marciales, porque de eso no vas a vivir. Búscate un trabajo fijo que tengas un sueldo seguro. Yo decía, ah. Y me lo decía una persona que era mantenido de su esposa. ¿Ves? Una persona que en su vida trabajó y sus 60 y pico de años fue mantenido por su esposa y sus hijos. Entonces, ¿de dónde aceptas los consejos? ¿De qué personas aceptas los consejos? Y esa persona, pues hoy en día, le digo, mira, vivo de las artes marciales, vivo de las conferencias, y estoy aquí, y estoy siendo exitoso. No es por echarme flores, pero es como para que tengan idea. Yo soy el cinturón negro de más alto rango en el Ecuador en mi arte marcial, que es el American Kemp. No hay nadie más arriba que yo en el Ecuador, y soy uno de los mejores en Latinoamérica y el mundo. He ayudado he dictado conferencias a más de 800 policías en temas de liderazgo y mejoramiento social. ¿Eh? Pero es porque si yo me creía lo que me decía este tipo de que me busque un trabajo fijo, un sueldo fijo, un sueldo seguro, hoy en día no estuviéramos hablando. Ni estaría compartiendo esta información con ustedes. ¿Eh? Solo como para tener un ejemplo de las mentiras de la sociedad. No puedes tenerlo todo. Es otra de las mentiras. Los padres siempre tienen la razón. Es otra de las mentiras de la sociedad. Los padres no siempre tienen la razón. También nos equivocamos. No tenemos todas las respuestas y por eso comenzamos a buscarles. Lo hago por tu bien. No eres nadie especial. O sea, hay mejores personas que tú. ¿Eh? Son mentiras de la sociedad.
Ahora, otras ideas fijas que te da la sociedad. Tienes que tener carro, casa, seguridad en el empleo, perdón, educación, de la fábrica de salchichas, de la banda transportadora. Los niños deben obedecer sin importar lo que piensen. Imagínate, los niños deben obedecer a sus padres sin importar lo que ellos piensen. Son ideas fijas que nos heredaron. Porque cuando tú querías opinar, cállate. No sé si les pasó eso alguna vez. Que ustedes querían opinar, no hables en las conversaciones, no te metas en las conversaciones de los adultos. ¿Y por qué? O sea, yo no soy nadie, porque no eras nadie, y te decían que tienes que ser alguien en la vida, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces el niño no es nadie y su opinión no vale o no importa. Imagínense qué nivel de inseguridad que le creamos al niño. Entonces el niño tiene después problemas de comunicación porque lo callas, lo chitas, como decimos nosotros, para que no opine, para que no piense, para que no razone, para que no intervenga. ¿Y por qué no te pones a conversar con el niño? Siempre lo que preguntamos es, ¿qué quieres ser de grande? La típica pregunta. Y con eso lo matas. ¿Qué quieres ser de grande? Entonces no eres nadie ahorita. ¿Ven? Entonces siempre hay que tener la audacia de poder escuchar a los niños. No se olviden que un niño es un adulto en un cuerpo pequeño que está creciendo todavía y aprendiendo de la vida. ¿De acuerdo? ¿Cómo van hasta ahí? ¿Ya se aburrieron? ¿O seguimos? ¿Seguimos? Ok. ¿Qué dicen por acá mis amigos? Carlitos, seguimos. Diego, seguimos. Daniel, muy bien. Seguimos. Bien. Súper, muchas gracias. Y vamos al segundo capítulo de esta presentación, de esta conferencia que se titula El arte y la ciencia de ser padres. ¿Qué tal les parece eso? Esto es un arte y una ciencia el ser padres. No cualquiera lo hace. El hecho de que tengas un hijo no significa que seas padre, ¿no? ¿Te convierte en padre? Sí. Pero un padre no solo es el que te da de comer, el que te da de vestir, el que te da la casa y todo eso. No solo eso es el padre. Eso es como una idea generacional. Entonces, no es fácil uno dejar de ser padre o madre cuando empieza esta carrera, ¿verdad? No puedes decirle a la fábrica, vea, le devuelvo, me salió defectuoso. No puedes decir eso. Y básicamente nosotros vivimos con los complejos de la sociedad, del qué dirán. Ay, ¿qué dirá la vecina? ¿Qué dirá esto? ¿Qué dice otro? Así es. Entonces, básicamente la sociedad estúpida ve con malos ojos a los niños genios, porque todo niño es un genio en diferente nivel, pero todos los niños son genios, pero la sociedad estúpida y lenta los hace ver mal, como hiperactivos y les comienzan a poner etiquetas. Entonces comienzan a sufrir de trastornos de déficit de atención. Yo no sé si ustedes pasan chateando por el celular y así cocinando y hablando por teléfono y chateando y respondiendo mensajes todo el día. Entonces los padres tenemos padres hiperactivos y también tendríamos que medicarte porque es hiperactivo, porque no puedes quedarte quieto, porque tienes que trabajar, tienes que hacerte cargo de la casa, de los hijos y bla. Y las mamás en especial, que son unas máquinas para hacer este tipo de cosas, que hablan, planchan, cocinan, cuidan, todo son una magia. Yo les admiro mucho a las mujeres por tener esa capacidad. Los hombres somos así, ¿no? Nosotros somos ahí, de A a B, punto, no vemos más allá. En cambio, las mujeres tienen una visión, ¿cómo se llama? Muy amplia, de 180 grados, una visión periférica. En cambio, los hombres somos casi como visión túnel. Pero somos necesarios para vivir. ¿Ok? Somos un mal necesario, como dice. ¿Ok? Pero las mujeres son me saco sombrero ante ustedes y les agradezco por el trabajo que hacen. Créanme que su trabajo es increíble. Muchas de las veces no los valoramos porque es como rutinario, pero si te sientas a pensar como hombre, el trabajo que hace la mujer es de otro nivel. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos hacer para manejar estas frustraciones que tenemos como padres?
esta frustración que me dicen que mi hijo es hiperactivo, que tiene déficit de atención, que es muy jodón, que es esto, que es este otro. ¿Cómo puedo manejar este tipo de cosas? ¿Cómo puedo aprender a comprender y manejar a estos pequeños monstruos llamados hijos? Entonces, esa es la idea, que ustedes puedan tener como la visión un poquito más amplia de poder manejar para que estos monstruos que nosotros vemos sean unos angelitos. ¿Ok? ¿Cómo podemos ayudar a manejar al niño sus frustraciones, sus abrumaciones? Déjenme leer un mensajito que me mandaron para poder responder. Bueno, algo así. Muy bien. Ok. Entonces, al investigar cómo llegar a ser un mejor padre, me di cuenta de que hay dos cosas o sea, dos factores en común por las cuales los padres tenemos problemas. Y se las quiero compartir si me lo permiten. ¿Están de acuerdo? En base a mis investigaciones, pues me concluí y pude aislar dos factores en común porque los padres tenemos problemas. ¿Sí? ¿Están de acuerdo que se les compartan? ¿Sí? Ah, sí. Permítame, me tomo un poquito de agua. Si ustedes también tienen agüita, por favor, sírvanse un poquito de agua. Bien. El primer problema que localicé es que carecemos de información suficiente como padres. Entonces, ese es el primer problema que localicé, que los padres no tienen información suficiente para ser padres. Entonces, como no tenemos la información suficiente, comenzamos a recibir información de cualquier persona, la vecina, no sé si por ejemplo les ha pasado así como que, ¿qué es bueno para la gripe? Entonces, ¿sabes? Te dan miles de recetas, que limón con esto, limón con miel, que un vaso de naranja, que el eucalipto, no sé, y así un montón de recetas para manejar la gripe, ¿verdad? Y algunas funcionan, otras no, y al final te metes de todo y que al final no sabes qué funcionó. Y básicamente es lo mismo con los niños. Perdón. Ahora, ¿qué preguntas nos estamos haciendo sobre este tema? ¿Se han preguntado ustedes alguna vez si están siendo demasiado estrictos o indulgentes con sus hijos? Ujú. ¿Será que estoy siendo demasiado severo o soy demasiado blando? ¿Cómo puedo evitar hacer daño a mi hijo? ¿Se han preguntado eso? Bueno, entonces, cuando uno se comienza a preguntar, comienza a buscar las respuestas, ¿no? Gracias, Diego, por tu sinceridad. Gracias. Entonces, lo primero es que uno tiene que hacer es entender y hacerse preguntas. Sí, exactamente. Al final, por favor, me acuerdo para hablar un poquito más del TDA, ¿ya? Porque es como, tenemos un tema para no extenderme porque el TDA es como un poco más extenso y necesitamos otro tipo de datos, ¿ok? Entonces, esa es la primera idea, no contar con la información suficiente. Sí, es verdad, se frustran los padres. Tienen razón. Bueno, entonces lo primero es conseguir la información necesaria, la información correcta, la información que ha dado resultados. Entonces, por ejemplo, yo cogí e investigué y todo lo que yo investigué lo puse en un folleto, en un manual que le llamé el manual de supervivencia familiar. ¿Ok? Que si gustan al final pueden preguntarme sobre ese manual, donde resumí 10 años de trabajo con familias y niños y ahí están los mejores tips que a mí me han funcionado con los niños con TDA y los niños sin TDA y todo, ¿ok? Al final, si gustan, les puedo compartir esa información. Y el segundo problema es que tenemos actitudes emocionales que no podemos dominar. Entonces, los padres somos el problema, no los niños. Mis actitudes emocionales son las que están jodiendo la vida a mi hijo, perdona la palabra, pero es que no hay como decirlo más bonito.
Entonces, estas cosas hacen que yo no pueda ayudar a mi hijo de verdad porque me estoy como poniendo muy reactivo. ¡Ah! Y comienzo a explotar. O después, ¡ah! La vida es dura, la vida es cruel. Y después, no, mijito, venga, papito, no, mijita, no, 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 ven. Entonces, como que tenemos esa niveles emocionales muy diferentes de muy poco tiempo. Entonces, a un minuto estás enojado o enojada, a los 10 minutos estás como triste o agobiado, y al otro estás como alegre, feliz, ¿ven? Entonces, toda esta inestabilidad emocional causa problemas en los niños. Entonces, los niños son seguros siempre y cuando tengan un ambiente emocional estable. Si tú eres de las personas que se desesperan con facilidad, vamos a ver qué sucede cuando pasa eso. Observa un poquito y pregúntate, ¿qué ha causado tu inestabilidad emocional en tu hijo? No necesitas respondérmelo, respóndetelo para ti mismo. ¿Qué problemas está causando mis actitudes emocionales con mi hijo? Puede ser que lo vuelvas inseguro, porque lo gritas mucho, lo maltratas mucho, mentalmente o físicamente. O puede que se vaya al otro lado, que te quiera hacer la vida un infierno y se quiera desquitar de todo lo que le haces. ¿Qué está pasando? Entonces te propongo hacer un ejercicio así súper rápido. Observa o recuerda a alguien manejando a un niño que estaba haciendo berrinches. ¿Cómo lo manejó? ¿Cuál fue su respuesta que hayas observado de alguien manejando a un niño que está haciendo berrinches? ¿Lo tienen? Hágame sí, sí lo tienen. ¿Sí? Muy bien. Ahora, nota en eso si lo hizo por persuasión o por fuerza. ¿Cómo lo manejó? ¿A través de la fuerza y la imposición o porque razonó y conversó y dialogó? ¿De qué manera lo hizo? La primera, por fuerza, chancletazo, como dicen, correazo, manazo, lo que sea, o el otro lo manejó con buenos términos, con conversación y con diálogo. Hagan así para la una y hagan así para la dos. ¿Cómo lo vieron? Una, dos, muy bien. Muy bien, excelente. Está súper. Ok, el siguiente ejercicio. ¿Cómo tu hijo te puede contribuir a ti? ¿Cómo tu hijo te puede contribuir? ¿Cómo te puede ayudar en casa? Pueden ir viendo diferentes posibilidades, ¿ok? Entonces, básicamente la idea es que tú puedes ver y notar la diferencia. De cómo puedes hacer que un niño cortarle el berrinche a través de la contribución o cómo puedes a través de la fuerza entrar al chancletazo limpio. Primero lo amansa y después hablo. Ok. Muy bien. Pues bueno, les voy a ofrecer algunas ideas como para que ustedes tengan otras alternativas, ¿ya? Para que no recurran a la primera opción. Bien, ¿de dónde sale esta inestabilidad que yo tengo emocional? ¿Por qué me irrito tan fácilmente? ¿O por qué me pongo muy enojado? ¿Por qué reacciono de esa manera? Entonces, siempre que hay un berrinche, yo trato de reaccionar y ¿ves? No, no. O sea, pues, ¿de dónde vienen esas reacciones? Tuyas, tuyas, no la de los niños, tuyas.
¿De dónde viene ese enojo? ¿Alguna vez usted se ha enojado con su hijo cuando hace pataletas? Dígame así, sí, sí. Sí. Bien, déjame ver los demás. Bueno, los demás pueden hacer así, gracias. Ajá, falta de control mismo. Muy bien. Pero ¿de dónde viene esa falta de control? ¿Ok? Bueno, ahí les va. Eso viene porque tú hacías lo mismo. Entonces tú causabas que te chancleteen. Entonces, como tú causaste eso, tú respondes de la misma forma. ¿Ves? Entonces, muchas de las veces uno dice, ¿cómo es que eso es verdad? ¿Cómo es que eso es así? Recuerda cuando tú le hacías berrinches a tu papá o a tu mamá. ¿Por qué lo hacías? ¿Por qué te portabas así como insolente o así como muy, uno jodón, un niño así muy inquieto, muy que da lata, lata, lata? ¿Por qué? Y si no lo hacías es porque te tenían muy educada a la antigüita, en la que sabías que si te portabas mal te metían el chancletazo, porque básicamente nos enseñaron a, no por conciencia, sino por miedo. Uno obedecía muchas veces a los padres por miedo, no por conciencia. Pues quédate quieto, si no, pa. O si no, el pellizco, también era lo típico, el pellizco. O también era, ya vas a ver cuando llegues a las casas. Exacto, no nos dejaban hacer a nuestra manera y cuando no lo deseamos a nuestra manera, pues venga. ¿Eh? Pero resulta que lo que yo hacía, mi hijo me hace ahora. Entonces, básicamente, como dicen que la vaca se olvidó de que fue ternero, ¿no? Entonces, esas actitudes son básicamente las que aprendimos, heredamos y aplicamos. Porque estamos trayendo esa información. Porque tenemos algo que nosotros conocemos como una mente reactiva. Como para el estudio de la mente, tenemos mente analítica y mente reactiva. La mente analítica es la que están usando ahorita, es la que ustedes analizan, computan y dicen, ah, sí, ¿verdad? Ah, sí, no, sí, puede ser, bla, bla. Y la mente reactiva, como dice el nombre, solo reacciona al estímulo-respuesta, estímulo-respuesta, estímulo-respuesta. Me ve mal, ¡pum! ¿Ven? Se ve mucho en los hombres en especial, que son como más reactivos, así de uno. Pero si no, ¿por qué tu marido te da problemas? ¿O por qué tu esposa te da problemas? Porque estás activando su mente reactiva. Solo reacciona, reacciona, reacciona. Y no activa su mente analítica como para que puedas persuadirla o persuadirlo. ¿Ok? Entonces, todas las acciones incontroladas vienen de esos miedos, temores que tenemos. ¿Ok? Bien. Ahora, la pregunta es, ¿ser o no ser tolerante? Entonces, aquí quiero darte un dato con el cual vamos a concluir y vamos a entrar a la parte de preguntas y respuestas. Dice, la dulzura y el amor de un hijo solamente puede conservarse mientras él puede ejercer su propio poder de elección. I repeat, la dulzura y el amor de un hijo solamente puede conservarse mientras él puede ejercer su propio poder de elección, o sea, si él mismo lo elige. ¿Okay? Vamos a repetirte una vez más, ¿ok? La dulzura y el amor de un hijo solamente pueden conservarse mientras él puede ejercer su propio poder de elección. Cuando tú le impones algo a un niño, se jodió. Los niños no funcionan en base a imposiciones. Los niños funcionan en base a acuerdos. ¿Ok? Si tú le dices a un niño, le ofreces darle un helado, si se comporta bien y no le das el helado, pues ya le estás fallando, no estás cumpliendo tu palabra. Es cuando tú le ofreces algo y no se lo das, él es el que está aprendiendo. Lo mismo, a no ser una persona digna de confianza. Entonces dice que la dulzura y el amor de un niño solamente puede conservarse mientras él pueda ejercer su propio poder de elección. Cuando yo le impongo algo, por ejemplo, ah, no, vístete así.
Ah, no, vístete así. Y te pones esto, te pones este otro, y te peinas así, así, así. No sé si les ha pasado alguna vez. ¿Ok? Súper buena pregunta, ya les contesto. En el momento de preguntas y respuestas, ¿ya? Entonces, mientras yo permita que el niño tenga su propio poder de elección, lo voy a poder ayudar. Entonces, yo tengo que ser mucho más astuto y estar 3 pasos adelante del niño para poderlo ayudar de mejor manera. ¿Cómo aplico esto de 3 pasos adelante de un niño? Por ejemplo, digamos el caso hipotético que tienes un matrimonio y al niño le da la gana de irse con pantaloneta, zapatos de pupos y llevar su balón. Y te vas al matrimonio. ¿Qué haces? ¿Sí ves? Hay casos, eso es un ejemplo extremo. Entonces un padre que es mucho más consciente lleva la otra ropa en la mochila. Exacto, digo, lleva la otra ropa en la mochila y cuando él llega al matrimonio y ve que todos los niños están vestidos de diferente manera y se va a ver a él, dice, ah, bueno, tendría la opción de irse a cambiar y tú le cambias de ropa. Y la otra opción es que se quede como está. ¿Por qué no? Porque la sociedad lo miraría mal. Entonces estamos pensando en el bienestar del niño o en la sociedad. No es que me va a hacer quedar mal. No, qué vergüenza. Pero cuando a un niño le explicas lo que es tener buenos modales y cómo se manejan los buenos modales, pues eso es mucho mejor que castigarlo o imponerlo, enseñarle buenos modales. Entonces cuando vas a un lado, le das lo que es etiqueta y protocolo y bla, bla. ¿Ven? Entonces es como darle la información necesaria con la que él pueda operar. Entonces cuando tú interrumpes el poder de elección de un niño, vas a obtener berrinches y pataletas. Así de sencillo. Cuando interrumpes el poder de elección de un niño, el niño te dice, quiero ayudarte a lavar los platos. Y tú le dices, no, no, porque vas a romper los platos. Ya no ejerce su poder de elección. Al momento que no le dejas contribuir, como veíamos al inicio, lo estás apartando de ti, no lo estás ayudando. Cuando lo dejas contribuir y le das responsabilidades, le puedes ayudar más. Entonces, él puede tomar sus propias decisiones. Al principio te parecerá así como medio molestoso, te parecerá así como duro, porque el chip de la sociedad está ahí, jugándote en contra. Entonces, pero cuando el niño puede ejercer su poder de elección, créeme que vas a tener un adulto sano, mentalmente, saludable y muy hábil e inteligente y competente. No me creas a mí, haz la prueba. Deja que el niño por una semana tenga su propio poder de elección, obviamente con reglas, como veíamos al inicio, con reglas claras, y vas a ver que ese monstruo se convierte en un angelito. Ese monstruo que tú lo tienes así como tirria, porque dices, no, otra vez. No, tú aprende a ver las cosas buenas de tu hijo, no las cosas malas. Dale fuerza a lo bueno, no a lo malo. Si tú le dices a un niño, eres malcriado, es malcriado, 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 ¿qué va a creer el niño? Pues malcriado. Entonces estás dándole fuerza al lado negativo y no le estás dando fuerza al lado positivo. ¿Me explico? Entonces tú ves el bien en tu hijo y no el mal. Dale fuerza, valida lo bueno e invalida lo malo. Así es, funciona igual con los niños con trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Funciona igualito. Tú a un niño le dices, oye, qué bueno que eres arreglando tu cuarto, te felicito. Dame esos 5. O le dices al niño, oye, qué bien que haces, arreglas tu cama, o qué bien que lavas los platos, o qué bien que barres, oye, qué bueno que eres haciendo las tareas solo, wow, te felicito. ¿Ves? Le vas dando fuerza a las cosas buenas. Y cuando hace algo que no es incorrecto, te le dices, lo que hiciste no es ok. O lo que hiciste no está bien. No lo atacas a él, sino a la acción. Ojo, no a él, a la acción. ¿Me explico? Yo, por ejemplo, a mi hija se comporta mal y yo le digo, ok, lo que hiciste no es ok.
No la invalido a ella, sino a la acción que hizo. Entonces ella sabe que esa acción no es correcta. Pero yo a ella sí la valido, le digo, oye, qué bien que tienes tu cama, qué bien que te arreglas hoy día. Estás hermosa, estás súper guapa, ese vestido te queda muy bien. Porque no te olvides que un niño es un adulto en un cuerpo pequeño que está creciendo todavía. ¿Eh? Obviamente, sí, Elsa, me hablas de las consecuencias, pero si tienes las reglas, sabes las consecuencias. Pero si no tienes reglas, no sabes consecuencias. Todo parte de tener una regla. El reglamento interno de la familia. Si la familia no tiene un reglamento interno, no funciona ni opera bien. Entonces todo el mundo hace lo que da la gana y actúa como mejor le parece o como estime conveniente, de acuerdo a la situación. ¿Sabes? Lo mismo que aplica con el niño, aplica con el adulto, porque son lo mismo. La diferencia es el tamaño de su cuerpo. ¿Ok? Bueno, mis amigos, preguntas. Hemos llegado a la parte final de la conferencia. Si tienen alguna pregunta, por favor, levante la mano para activar el micrófono o puede escribirlo, como guste. Y perdón, voy a tomar un poquito más de agua. A ver, ¿quién tiene la primera pregunta? ¿No? ¿Están tímidos en preguntar? ¿O está todo claro? ¿O no entendieron nada? A ver, Carlitos, cuéntame. Hola Roberto, qué gusto saludarte. Buenas noches con todos y felicitándote por este espacio que nos has permitido aprender de estas reglas de comportamiento y cómo manejar las situaciones. Quería empezar felicitándote por este espacio que nos brindas. Muchas Quería, gracias. estaba pendiente de esta parte cuando hablabas de que probemos en una semana dejar hacer a los niños lo que ellos decidan a su libre Ujú. elección, pero manteniendo las reglas claras. Exacto. Entonces, no sé si es que puedes desarrollar un poquito, tal vez con ejemplos podemos tal vez captar mejor la idea de que nos digas cómo manejar esa situación, cómo probar en una semana, aprovechando ya esta cuarentena que semana a semana estamos con ellos, cómo probar esto con un ejemplo. Gracias. Ok, perfecto. Muchas gracias por tu pregunta, Carlos. Bien, vamos a partir del ejemplo de que el niño tiene que ejercer su propio poder de elección, ¿verdad? Entonces tú le dices, ¿qué quieres desayunar hoy? Pero la regla te dice que siempre debe incluir proteína, debe incluir jugo, no sé, cómo compongas tú tu desayuno es personal, ¿verdad? En el caso de mi familia, mi hija le digo, tú puedes desayunar lo que guste siempre y cuando hayas comido tu proteína, o sea, hayas comido el huevo, la salchicha, el queso, y ella lo sabe. Entonces tú le preguntas qué quieres desayunar hoy. Ah, yo quiero, no sé, se me ocurre, cereales con cornflakes. Perdón, cornflakes con yogur o cornflakes con leche. Ah, ok, muy bien, está bien, puedes desayunar eso, siempre y cuando comas tu proteína. Punto. ¿Ves? Entonces está el poder de elección. Y la regla es que siempre el cuerpo necesita proteína, porque no es algo impuesto ilógicamente, sino que el cuerpo necesita proteína para poder funcionar. Cuando el niño tiene un exceso de azúcar en el organismo, pues comienza a volverse hiperactivo por el exceso de azúcar. Entonces, si les das gaseosa, si les das leche en exceso, si les das algo que es muy azucarado, pues tienes una bomba de azúcar que obviamente le va a subir su nivel de hiperactividad. Pero básicamente, ¿ves la diferencia? La regla siempre es comer proteína, pero su poder de elección está en elegir la proteína que quiere comer. O sea, queso, huevos, carne, salchicha, pollo. ¿Ok? Ese sería un ejemplo así fácil. Ok, ¿qué actividad quieres hacer hoy Muchas día? Muy bien. Dice, tiene recomendaciones o pasos a seguir. Déjeme leo ya. ¿Está claro, Carlitos? ¿Satisfecha con la respuesta? gracias. Sí, muy clara. Gracias, Roberto. Con mucho gusto. Muchas gracias. Las reglas para el hogar. Sí hay una serie de pasos. Lo primero que uno tiene que entender es qué es una regla. ¿Ok? Porque básicamente si no entiendo qué es una regla, voy a poner cualquier cosa que me salga del estómago. ¿Ok? No es así. Entonces uno tiene que analizar las reglas
van en función del propósito. Entonces las reglas son para el propósito, al objetivo. Entonces lo que hace una regla es quitar las barreras que impiden que llegues al propósito del grupo o de la familia. Un ejemplo sencillo. La regla, por ejemplo, es, ah, tú puedes ver televisión hasta cierta hora, ¿verdad? Sería como una regla. Pero el propósito de ver televisión, ¿qué tipo de programas vas a ver? A ver, te vas a ver programas como, no sé, me invento, la Peppa Pig. O vas a ver televisión que te dé algún aporte para tu mejoramiento. ¿Me explico? Entonces, la regla es que puedes ver televisión siempre y cuando contenga un contenido que te dé mejoramiento como ser, como individuo, y no simplemente algo que te distraiga. ¿Ves? Entonces, las reglas, respondiendo a la persona que me preguntó, tienen que ir enfocadas a quitar los distractores, las barreras del propósito. ¿Cuál es tu propósito para tus hijos? ¿Cómo quieres o cómo visualizas tus hijos de aquí a 15, 20, 30 años? Pues, entonces uno tiene que pensar en función hacia futuro. Las reglas son para el presente y el futuro. ¿Ok? No sé si está contestada tu pregunta. La persona que me preguntó sobre el tema, déjame ver quién fue. Elsa, contestada, no, Mateo Crespo, pues no sé quién sea. ¿Ok? Contestada la pregunta. Dígame. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Sí? Diego, ¿tienes alguna pregunta? Cuéntame. No te escucho. Si le quitan el... Pueden activar el micrófono para poder escuchar, por favor, la pregunta. Ya, no podía, pero ya. Ok. Mi pregunta era, por ejemplo, yo a mi hijo trato de ponerle ciertos límites, pero tengo mucho problema con lo que otros niños quieren, con lo que otros niños ven, con lo que, por ejemplo, si yo no le dejo jugar, por ejemplo, Free Fire, él dice, no, es que mami, todos juegan eso. Entonces, es difícil irse contra la corriente. No, ok. Tú le preguntas, ¿quiénes son todos? Sus compañeros, sus Ajá, pero primos. ¿quiénes? Ok, tú le dices quiénes. Y tú le ayudas a observar. Ok, le dice, ¿y qué te está dando eso? ¿Te ayuda a ser un mejor estudiante? ¿Te ayuda a ser un mejor hijo? ¿Tú ves en ellos un mejoramiento? ¿Tú ves a ellos unas personas como que son buenos hijos? Entonces ayúdale a pensar, ayúdale a observar, hazle preguntas para que pueda observar por sí mismo. Sí, lo que pasa es que a veces, por ejemplo, me dice, es que si no, si yo no sé, me hacen a un lado. Ujú. Bueno, entonces necesitas otro tipo de amigos. Pero, por ejemplo, en el aula de mi hijo, casi todos los niños ven eso. Exacto. Pero es como, ves como una generalidad. Pero cuando uno le da datos Sí, a la persona, al niño en especial, a tu hijo, ¿qué edad tiene tu hijo? 9. Ok, tú le das datos a él. Ella tiene 9 años y razona. ¿Qué tantas responsabilidades tiene en casa? Le doy muchas, pero hace pocas. Exacto, entonces ves, mucho, entonces concéntrate en hacer lo poco que hace, pero irle mejorando e incrementando gradualmente. Entonces, por ejemplo, tú tienes 10 cosas que hacer, vamos a empezar con las primeras dos o tres. Ya logró hacerlo al 100%, vamos a la tercera, a la cuarta, a la quinta. Y así le vas subiendo poquito a poquito. No le des todo de una, porque si le das todo de una, te abruma. Es como que te den 10 carpetas de trabajo y haz, ¿ves? Te vas a abrumar. Pero si vas manejando una a una, vas a ir posicionándote y vas a ir ganando esa habilidad. Entonces la idea es que tu hijo tiene que tener la seguridad de ser él y no lo que los demás quieren que él sea. ¿Me explico? Sí, Entonces él tiene que tener la seguridad de decir, mira, yo puedo tener mi propio poder de elección. Yo soy yo y me quiero porque yo soy como soy. Y no tengo que depender de que los otros me acepten o no. Si los otros no me aceptan, pues oye, no eres mi amigo, en realidad. Eres un conocido. Entonces puedes ofrecerles unos escenarios diferentes para que pueda haber otro tipo de gente. Ahora no queremos que se vuelva un nerd, ¿ok?
pero sí queremos que se vuelva una persona más consciente. Entonces todo lo que él tiene que hacer es tener cosas que le den un nivel mayor de conciencia cada vez. En gradiente, en pasito, en pasito. ¿Ves? Entonces tú conoces muy bien a tu hijo, pues mira qué es lo que más le gusta, aparte de los videojuegos. Porque por último, imagínate, ¿quién le compró el videojuego? ¿Quién le compró el videojuego? No le he comprado, por ejemplo, no le he comprado un solo videojuego, pero él sabe de todos. Pero entonces tú tienes que investigar un poquito más y ver de dónde está obteniendo esa fuente de información. Es de sus Y, compañeros, es de sus primos. claro, pero ¿de qué compañero en específico? Porque tú sabes que en un grupo siempre hay líderes. Entonces, exactamente, es ese compañero y uno tiene que investigar un poquito de qué hace, cómo va, si es un buen estudiante, si lo que hace está respaldado por los resultados. ¿Me explico? Ya. Normalmente una persona que se dedica más a los videojuegos que al estudio, pues obviamente significa que en el hogar de él está fallando algo. ¿Me explico? Y si por eso haces o irrespetas a una persona, significa que esa familia no tiene las reglas claras, no tiene los valores claros y por ende no está mejorando su familia. ¿Me explico? Con mucho gusto. ¿Alguien más tiene una pregunta? A ver, déjeme ver en el chat. Dice, las reglas deben estar en sentido afirmativo o negativo. Sí, sí. Ok, la regla es una directriz, algo que se tiene que cumplir. No se olviden, es algo que tiene que hacerse, es algo a cumplir. Y usualmente las reglas son para mejorar la supervivencia de la familia. Si una regla no está funcionando, significa que no sirve. Si no te da resultados, no sirve. Así de sencillo. Por ejemplo, una regla muy simple es no celulares en la mesa. O una regla más simple es jugar con mis hijos todos los días durante 1 hora. ¿Vale? Entonces ese tipo de reglas van a ir mejorando a la familia. Las reglas tienen que ir enfocadas al desarrollo de la afinidad, de la realidad, de la comunicación, del empoderamiento. Entonces si tú tienes una regla de afinidad es como de buenos modales. Una regla de realidad es como todos comemos en la mesa. ¿Eh? Una regla de comunicación es tus padres estamos aquí para apoyarte en lo que necesites, así que tenga confianza de decirnos. ¿Eh? Entonces, ir fomentando ese tipo de cosas. Si ustedes fomentan afinidad, realidad y comunicación en su familia, créanme que funciona para todas las familias. No hay nada que la comunicación no pueda disolver. No hay ningún trastorno, no hay ninguna enfermedad que la comunicación no pueda resolver. ¿Ok? Déjeme ver si hay alguna pregunta que no respondí para poder responderle a todos. Dice Diego, con los niños que tienen que dar las reglas que se ponen en casa deben ser las mismas que los demás. Sí, claro, totalmente. No hay ninguna diferencia. Todas las reglas se aplican para el grupo. No hay excepción. ¿Ok? Todas las reglas se cumplen al grupo. Por eso se acuerdan que al inicio les decía que uno tiene que ver el mayor bien al mayor número de integrantes del grupo. Entonces la regla es para todo el grupo, no hay una excepción. Como quieran, si quieren podemos preparar otra conferencia específicamente sobre el TDA, porque es un tema muy amplio y necesitamos otro tipo de datos. Entonces, hoy no estoy preparado para darles esa información tan precisa, porque tengo que darles datos, estadísticas y todo ese tipo de cosas para que ustedes lo puedan ver por sí mismos. ¿Ok? Chévere, Diego, con mucho gusto. Bien, no hay más preguntas. Aprovechen ahora que es gratis. Yo. Cuéntame. Recuérdame tu nombre, porfa, disculpa. Natasha. Natasha, cuéntame. Yo lo que quería decir es que puedes repetir esta parte que dijiste que las reglas deben ir enfocadas hacia la afinidad de la familia. La realidad y la comunicación. A ver, afinidad, realidad. Y comunicación. Comunicación. ¿Y les podrías definir cada una otra vez? Claro, afinidad es el sentimiento de agrado hacia algo o hacia alguien o la ausencia de él. Por ejemplo, si a mí me gusta la carne,
me voy a sentir súper bien comiéndome una parrillada. ¿Ves? Entonces tengo mucha afinidad por la carne. Por ejemplo, si yo no tengo afinidad por el brócoli, no lo voy a oler ni de chiste. ¿Ves? Entonces no tengo afinidad por el brócoli. Entonces básicamente la afinidad es el sentimiento de agrado hacia algo o hacia alguien o la ausencia de él. La realidad es el acuerdo que existe entre las personas. Por ejemplo, ¿es real para ustedes que estamos en una videoconferencia? ¿En un webinar? Sí, eso es algo real. Las cosas reales de la vida. Eso es realidad. Muchos de los problemas se dan en casa porque cada persona tiene una realidad diferente. Entonces, hasta que no encuentren una realidad en común, que es todo un tema esto de la afinidad de la red de comunicación, que podemos también tratarle en una conferencia futura, pero ven, eso es la realidad. Y la comunicación es el intercambio de ideas entre una, dos o más personas. Eso es comunicación. ¿Ven? Hemos estado comunicándonos súper bien, yo les mando las ideas y trato de ejemplificarlas lo mejor posible y ustedes la captan, ¿verdad? Eso es comunicación. Entonces hay personas que son buenas para comunicar y hay personas que no son buenas para comunicar. El hecho de que hables no significa que comuniques, por si acaso. La mayoría de personas del mundo habla, pero pocas comunican de verdad. Entonces no es lo mismo hablar que comunicar. Entonces porque bla, 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 bla. He visto personas que hablan hasta por los codos, pero al final te dices, ¿y qué dijo? ¿Qué quería comunicar? No sé si les ha pasado alguna vez. Entonces no es lo mismo hablar que comunicar. Entonces uno tiene que volverse especialista en dar afinidad, en dar realidad, en dar comunicación, si quiere que su familia mejore. ¿Ok? ¿Respondida a tu pregunta, Natasha? Súper. Muy bien. Elsa, ¿tenías alguna pregunta tal vez? ¿No? Natalia, ¿alguna pregunta tal vez? ¿No? Carlitos, ¿alguna pregunta? Ok, cuéntame. Quiero aprovechar el momento. Cada niño en cada edad probablemente tiene su comportamiento y las reglas a establecerse a cada uno de ellos. ¿Cómo manejarías la situación de un niño que teniendo 2 años en la mesa empieza a botar a propósito toda la comida al piso? ¿Lo apartarías del lugar? ¿Es el momento, es la edad para decirle que eso no se debe hacer? ¿O lo apartarías del lugar o lo sacarías de la mesa y lo llevas a otro espacio? Bien. Lo primero que yo hago, porque mi hija igual tiene 2 años y tiene un comportamiento similar, lo primero que yo le hago, ok, ¿qué es lo que quieres obtener con eso? Le preguntas al niño, no importa que tenga 2 años, es muy consciente. Le preguntas, bueno, ¿y qué quieres obtener? ¿Qué es lo que buscas? Y preguntas, porque si tiene ese tipo de comportamientos por alguna razón, o quiere más atención, o quiere que juegues más con él. Normalmente un niño quiere jugar con sus padres. Te digo por mi experiencia personal. Yo acabando esta conferencia tengo que ir a jugar con mis hijas, porque es infallable que yo tengo que jugar con mis hijas, eso no me lo perdonan nunca. Pero a veces es como darles ese lugar de preguntarles, ok, ¿qué pasa? Lo bajas de la mesa y le dices, cuéntame, ¿qué sucede? ¿Hay algo que te molesta? ¿Hay algo que no te gustó? Y si yo dije algo que te molestó, entonces el niño te va a decir, sí, ve esto o este otro, te va a decir, no. Ok, entonces, ¿cuál es tu propósito al hacer eso? Trátalos como un adulto, no veas el cuerpo, mira al ser. Trátalo como un adulto, no te olvides que es un niño, es un adulto en un cuerpo pequeño que está creciendo todavía. Los niños son súper conscientes de las cosas, son muy inteligentes desde que nacen. Tienen todas sus capacidades y habilidades al 100%, cosa que nosotros los adultos hemos ido perdiendo gradualmente. Nos metieron tantas inseguridades que nuestras capacidades y habilidades fueron mermándose y restringiéndose. Y no hagamos lo mismo con los niños. ¿Te quedó, Carlitos? Bien, gracias. Diego, tal vez tienes alguna Gracias, pregunta. Robertito. Con mucho gusto. Chévere. Lore, ¿alguna pregunta? Daniel, No, ¿alguna está bien pregunta? por mi lado. Muchas gracias. Perfecto. Daniel, ¿alguna pregunta tal vez? Oh, perfecto, bien. Entonces, mis amigos, les voy a pedir un favor súper especial. Mándenme por WhatsApp una historia de éxito. Una historia de éxito es lo que te hizo sentido, de lo que te diste cuenta y me vas a escribir, ¿sabes qué? Me sentí muy bien, me di cuenta de esto. Gracias por ¿ok?
Por favor, les pido, mándenme por WhatsApp para poder tener eso, porque eso nos ayuda a poder ayudar a más gente, así como ustedes. Si sintieron que les hizo algo sentido, espero que les haya servido y haber cubierto, si no todas, la mayoría de sus dudas, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo con eso? De acuerdo, ¿sí? Os. Muchísimas gracias. Mis amigos, se les estima y quiere muchísimo. Ya, mi número es el 099-8-100-482. Les escribo en el chat. A ver. Venga, Robertito. Venga, pasito. Ahí les mandé mi número. A ver. Hola. Hola, María Paz, ¿cómo vas? Bien, ¿Qué hace mi princesa? ¿Cómo vas? bien. Súper, me alegro mucho verte. Me gusta saludarte, dile, mamá. Chao, Roberto. Qué gusto saludarte. Chao, princesa, cuídate. Saludos a la mami. Gracias. Te quiero Gracias. mucho. Chao, María Gracias. Paz. Chao, Chao. chao. Chévere, gracias, Carlitos. Bueno, amigos, feliz noche a Roberto, todos. gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias por conectarse. Se les estima. Gracias. Linda noche a todos. Adiós. Linda noche. Adiós. Gracias. ¿Cómo se nos levanta?